Los dinosaurios son evidencia de que Elohim no existe, o mal dicho, Dios no existe. Bueno, pues qué sorpresa encontrar dinosaurios en la Biblia narrados y también encontrar evidencia científica que nos dice que los humanos habitaron al mismo tiempo con los dinosaurios. Muchos se sorprenderán al que yo diga esto, porque la evolución nos cuenta el cuento de que los dinosaurios existieron hace miles de millones de años, pero resulta que no es así. Ya vimos que la edad del mundo no es de miles de millones de años según la ciencia, no según mi creencia ni lo que yo pienso, porque eso no vale absolutamente nada. Lo que importa es la realidad. Job 40:15. Vamos a hablar sobre Behemoth. Bueno, recuerden que la palabra dinosaurio es una palabra nueva, tiene al menos como 180 años. No existían la palabra dinosaurio, a como no existía la palabra wifi, a como no existía la palabra computador o celular. Son palabras nuevas, no pueden aparecer esas palabras en la Biblia, porque son nuevas. Entonces usted no puede encontrar eso. Puede encontrar la palabra dragón en la Biblia. Entonces la gente dice, ay, qué fantasía. No, la palabra dragón significa gran reptil en su traducción. Y la palabra dinosaurio, traducida al español, significa gran reptil, o sea, lo mismo. Estamos hablando de grandes reptiles que comían mejor en aquel entonces. Ya vimos un video, ¿verdad?, que habla sobre las mentiras de la evolución, que habían animales muy grandes, que estaban los tiburones gigantes, que estaban las tortugas gigantes, se han encontrado caparazones, dientes de esos tiburones enormes, se han encontrado esqueletos de osos enormes, el oso cavernario, y demás. Bueno, eso sí existió, los dinosaurios sí existieron. Y en la Biblia se mencionan unos. Después vamos a ver cómo los humanos caminaban con los dinosaurios y vamos a ver algunas pruebas. No todas, pero sí algunas. Hablemos sobre Behemoth. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Ok, tenemos un animal que es herbívoro para empezar, que come hierba. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, los nervios de sus músculos están entretejidos. Muchos comentan que puede ser el Diplodocus, también conocido como cuello largo. Este animal, bueno, existió en una época, según nos cuentan, hace miles de millones de años. Los humanos no existían y los humanos no podían existir con esos animales. Eso es lo que nos dicen, porque son muy peligrosos. Resulta que un rinoceronte también es un animal muy peligroso y habita con los humanos. Igual también el hipopótamo, que es un animal muy peligroso y habita con los humanos, y ellos tienen su área y nosotros la de nosotros. Y mientras nosotros no nos metamos ahí, es muy probable que no nos hagan daño. También estos animales que acabo de mencionar, tanto el rinoceronte como el hipopótamo, le tienen miedo al ser humano. Es algo muy curioso, pero le tienen miedo, le tienen respeto. Entonces no es imposible que la humanidad existiera con este animal tan grande. Esta es otra imagen del mismo, conocido como cuello largo. Dice que su cola mueve como un cedro. Bueno, por eso es que la gente sugiere que este animal es el que se refiere a la Biblia. Y también sus patas, que dice que son como tubos de bronce, haciendo una comparación a algo muy fuerte o muy grande. Este es el mismo, pero bueno, es una representación de lo que toman. Ellos toman el esqueleto del animal y ese esqueleto hacen unos moldes de arcilla y silicón, una mezcla de ambas, y así es como ellos exponen estos dinosaurios. Ellos nunca exponen los huesos reales, siempre exponen copias de dichos huesos. Entonces hay gente que dice que no, que ni siquiera existieron los dinosaurios, pero hay mucha evidencia de que dice que sí, ¿verdad? Que existieron animales muy grandes, tortugas enormes. Ya lo vimos en un video de evolución, de la farsa de la evolución, que sí existían animales muy grandes y que nunca evolucionaron dichos animales, que eran tortugas gigantes, que eran osos gigantes, que eran bueno, diferentes tipos de reptiles muy grandes. En este caso, bueno, tenemos a este que desapareció de la faz del planeta. Se dice que es por falta de alimentación. Ese mismo texto hay gente que dice que es un hipopótamo, pero el hipopótamo tiene una cola muy pequeña, entonces no puede mover su cola como un cedro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Leviatán. Leviatán es una criatura marina enorme descrita en la Biblia. Cuando uno lo busca por internet le aparece como criatura mitológica de la Biblia, o sea, como un cuento de hadas, algo que no existe, que es imposible que exista. Vamos a ver por qué dicen eso y vamos a ver si es posible que exista un animal como este o no.
Dice, puedes sacar al leviatán con un anzuelo, puedes sujetar su lengua con una cuerda, puedes ponerle un aro en la nariz, puedes horadar con un alambre su quijada. Aquí está hablando de un animal muy poderoso, muy grande. ¿Acaso te colmará de ruegos? ¿Te hablará con palabras suaves? Hará un trato contigo para que lo tomes como esclavo perpetuo. Podrás jugar con él como un pájaro y atarlo para tus niñas. Negociarán con él los negociantes, se lo repartirán entre sí los mercaderes. Podrás llenarlo de arpones su piel y su cabeza con lanza de pesca. Ponle una mano encima y nunca volverás a pensar en la batalla. Mira, toda esperanza tiene que quedar frustrada ante su solo aspecto, uno cae hacia atrás. Está diciendo que con tan solo verlo uno se desmaya del miedo, ¿verdad? De lo grande e impresionante que es. No hay nadie tan osado que lo despierte, ¿quién entonces podrá hacerle frente? A cualquiera que me confronte le ajustaré cuentas, pues todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio acerca de él, ni de la alabanza de sus proezas marciales. ¿Quién podrá levantar su vestidura exterior? ¿Quién puede penetrar sus pliegues de su coraza? Está hablando de una armadura muy grande que se refiere a su caparazón. Bueno, no es un caparazón, son las escamas, perdón. ¿Quién se atreve a abrir sus fauces? Sus dientes infunden temor. Sus escamas pectorales son su orgullo, selladas como un sello hermético. Una escama se junta a la otra, ni siquiera el aire puede pasar entre ellas. Están pegadas una con la otra, están entrelazadas de manera que no pueden separar. Sus estornudos lanzan destellos de luz, en otras dice fuego, y sus ojos son como el centellar del alba. Muchos aquí hacen una pausa y dicen, es que es un animal mitológico, es una fantasía. Prácticamente está hablando de un dragón que lanza destellos de luz o de fuego. Esto es algo imposible, según lo que piensa la gente. Vamos a ver si es cierto. Tenemos, esto es una representación de Leviatán, o sea, un dibujo. Aquí ponen a Yahweh, supuestamente, aquí arriba, ¿verdad? Y abajo está Leviatán, porque cuenta que Yahweh tuvo que matarlo, porque era un animal muy grande y muy poderoso cuando entró el mal al mundo. Aún así, aparentemente Job lo conoce, y la gente que habita en aquel entonces, ¿verdad?, saben quién es Leviatán. Cuando Yahweh habla de Behemoth, también conocen a Behemoth, porque es como les va a hablar de algo que no saben, y también les está hablando de Leviatán, aparentemente un animal que existía. Es una representación, ahorita vamos a leer un poco más sobre él. Y seguimos la lectura. Ahora, sobre el hecho de que si puede lanzar fuego o no, hay un animal que lo hace y la gente no lo sabe. Este se llama escarabajo bombardero. Él tiene dentro de su cuerpo, como decir, dos sustancias tóxicas. Cuando él las expulsa por dos orificios, ¿verdad?, uno al lado derecho, otro al izquierdo, y esos dos al juntarse en el aire causan una explosión. Esto es otro animal que desmiente la teoría de la evolución. ¿Cómo hizo este animal para evolucionar poco a poco? Es imposible, porque si él hubiera hecho el experimento de hacer una explosión, ¿verdad?, imaginemos, la misma evolución lo está creando, y él hubiera hecho una prueba de explosión, hubiera explotado por dentro y hubiese muerto. En cambio, como él tiene todo un sistema creado dentro de sí mismo para crear dicha explosión, que muchos pensarán que es imposible, pero ya les voy a mostrar un video. Eso significa que es un animal diseñado, creado por un creador, por supuesto. Tuvo que haber alguien que lo diseñara de esa manera para que funcionara tan perfecto. Es como una bomba, imaginemos una bomba, y que esa bomba tiene su gatillo y tiene su, ¿cómo se diría?, tiene su seguro. Si usted hace una bomba y no le pone seguro, automáticamente explota y usted ya no tiene la oportunidad de volver a crear una bomba. Pero en cambio, si usted la crea con todos sus detalles, usted puede lanzar dicha granada, hablemos de una granada, y esa granada va a explotar y no le va a hacer daño a usted, porque usted le dio tiempo de lanzarla. Igual pasaría con la evolución y este animal no pudo haberse creado poco a poco, porque si se hubiera creado poco a poco, ¿cómo hubiera hecho la evolución para aprender de sus errores? Porque eso es lo que dice la evolución, que ellos, crean una aleta,
y dice, qué error haber creado una aleta, mejor creemos una mano, dice la evolución por sí misma, como si tuviera mente propia. Y así es como se crea una mano, y la mano solamente tenía 3 dedos, imaginemos, después le nació otro dedo, después le nació el pulgar, y dijo, bueno, ahora sí nos quedó bien la evolución, ¿verdad? Es una falsedad, por supuesto. Pero vamos a ver un video sobre este escarabajo y sobre otros animales que pueden hacer cosas similares. Aquí tenemos el escarabajo bombardero en acción. Tampoco crea una gran explosión, pero no deja de ser impresionante el simple hecho de que pueda hacerla. O sea, es algo que muchos creeríamos que es sobrenatural. Esta rana tiene la desgracia de comerse uno, por cierto, y 88 minutos después tiene que vomitarlo. Yo esperaba que explotara, hubiera sido más interesante, pero bueno, lo vomita y le es imposible comerlo. En el caso de estas hormigas, ellas lanzan un ácido y hacen que los animales se alejen también. Entonces no es algo tan imposible. Otro animal que pareciera imposible que existe es este, llamado cangrejo pistola o camarón pistola. Ven el brazo derecho que tiene, la pinza derecha que tiene realmente. Esa pinza, cuando él la presiona, hace una presión tan grande y tan fuerte y tan impresionante que crea una burbuja de aire. Esa burbuja de aire se dispara literalmente como una bala y con la misma potencia que una bala. Y esa burbuja llega a una temperatura tan grande también en ese instante que puede matar a un animal. Dicen que si a usted le disparan esta burbuja que va ahí al cuerpo suyo, le va a causar un daño igual o similar al de una bala. Su poder es impresionante, ¿verdad? Y es un animal súper pequeñito. Ahí se ve grande por la toma, pero es muy chiquitito. Entonces, no es tan imposible que Leviatán realmente haya podido existir y haya podido o lanzar fuego o hacer algo luminoso. Continuemos con la lectura. Sus estornudos lanzan destellos de luz, como les he dicho, o de fuego, y sus ojos son como el centellear del alba. De su boca salen llamaradas, escapan chispas de fuego. Aquí la gente se burlaba muchísimo y decían que este animal no existía. Pero ya vemos que hay dinosaurios muy grandes. Ahorita vamos a ver con cuál dinosaurio lo comparan. De sus narices sale humo, como el de una caldera de vapor hirviente. Su aliento enciende los carbones y su boca salen llamas. Su fuerza reside de su cuerpo. El poder de debilitar ante su presencia. Los pliegues de su carne son apretados, son sólidos e inamovibles. Su corazón es sólido como una roca, firme como la piedra interior de un molino. Cuando él se levanta, los seres divinos sienten pavor. Retrocede cuando él cae. Ninguna espada que lo alcance puede afectarlo, tampoco la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. Al hierro lo considera como paja y al bronce como madera podrida. Ninguna flecha lo puede hacer hundir. Las piedras de la honda le son como pajitas. El garrote lo considera como paja, se burla del blandir de la jabalina. Por debajo tiene escamas puntiagudas, deja huellas como un trillo sobre el lodo. Está hablando de un animal muy grande, con uñas muy grandes y muy fuertes. Y me gusta todo Job. Cuando lean Job van a notar qué libro más poético y hermoso es Job. Realmente es muy poetizado, muy lindo. Aprovechen para leerlo. Hace hervir el abismo, o sea, debajo del agua. Acuérdense que el abismo puede ser o el infierno o debajo del agua, en lo profundo. Como una caldera, hace hervir el mar como una olla de ungüentos. Deja a su paso un sendero luminoso, hace perecer el océano como si tuviese una blanca cabellera. No existe sobre la tierra quien pueda dominarlo. Está hecho exento de temor. Menosprecia todo lo urbano, en él de todas las bestias arrogantes, el rey de todas las bestias arrogantes. Lo comparan con este, pliosaurio o plesiosaurio, ahí perdónenme si no lo pronuncio bien.
pero es algo así como un lagarto gigante. Ve, aquí tenemos al mismo consumiendo otro animal marino gigante por sí mismo, ¿verdad? Y esto es lo que ellos lo comparan o comentan. No digo que así es, ¿verdad? Porque no sabemos si así es. Puede que realmente el Leviatán sea completamente otro animal, otra especie que no se ha encontrado o que no se sabe de cómo era, pues simplemente cómo era. Es algo que se mantiene ahí un misterio y tal vez algún día lo lleguemos a saber, pero por el momento no se sabe y se hacen conjeturas, ¿verdad? No es que es algo así a rajatabla. Ahora, ¿existen pruebas de que los humanos caminaron con los dinosaurios? Sí, sí hay pruebas. Bueno, esto se parece mucho al Diplodocus, al cuello largo del que estábamos hablando anteriormente. Esto lo encontraron en un lugar llamado Ontario, Canadá. Bueno, estos son dibujos rupestres, ¿verdad? Antiguos, que pudieron haber sido pintados por personas que vivieron en esa época. Y para poder ser pintado, por supuesto, tiene que haber pues una persona, un ser humano. Eso significa que ese ser humano pintó tanto el Diplodocus porque lo conocía. No podría pintarlo si no lo hubiese visto, si no estuviese ahí con él. Estas son unas estatuas muy interesantes, se llaman las figuras de Acanto. Estas figuras de Acanto fueron encontradas ahí, cientos de estas figuras, y todas corresponden a dinosaurios. Dicen que en esta zona, creo que son de Chile, si mal no recuerdo, encontraron estas figuras. Les llaman opars, por cierto, a las cosas que se salen fuera de su tiempo les llaman opars y hablan de aliens, de viajes en el tiempo, etcétera. No, no son viajes en el tiempo, simplemente era que las personas existían con los dinosaurios y podían convivir con ellos de una manera pacífica, muy probablemente, o tal vez no, tal vez se vieron obligados a perseguirlos y a matarlos. Para así ir exterminándolos porque tal vez no los dejaban vivir en la misma tierra con ellos. Pero bueno, esto es una rareza, estas estatuas son una rareza y esto es una evidencia histórica de que los humanos existieron con los dinosaurios, a pesar de que la evolución nos diga que no, pero ya vemos que la evolución es un fraude. Entonces, si la evolución es un fraude, deberíamos empezar a pensar diferente. Esto que les estoy dando sigue siendo una teoría, no es algo definitivo. A pesar de las evidencias, sigue siendo una teoría, porque estas evidencias uno nunca sabe, pueden ser falsas. Aparentemente no, se les han hecho pruebas de carbono. Bueno, el carbono es un tema largo de que hablar, el carbono aparentemente también está amañado, lo están leyendo mal. Usted no puede leer el carbono como lo leen ellos porque lo están haciendo mal. Pues es que es un tema muy largo, no voy a tocar el tema del carbono 14. Aún así, estas estatuas se les hicieron dataciones de carbono 14 y dio 4530 años de antigüedad, ¿verdad? Y no los miles de años de los que ellos dicen. Aún así, el carbono 14 es algo que no sirve, tanto cuando se hace datación por uranio o cuando se hace por estroncio o se hace por cualquier otro mineral, no importa la datación que se haga, esas dataciones siempre están amañadas y es un tema largo que no voy a tocar ahorita. Estas piedras se les conoce como piedras de Ica, estas son de Perú. Hay más de 1000 de estas piedras que también son evidencia de que los humanos caminaban con dinosaurios. Aquí tenemos a un triceratops y a un ser humano subido sobre él, montándolo como cual caballo, ¿verdad? No es algo tan imposible, ya que muchos animales muy grandes sí nos permiten montarnos sobre ellos y los domesticamos. Aún así es difícil. Aquí tenemos a otro Diplodocus o cuello largo o algún otro animal similar del momento comiéndose a un ser humano. Aquí estas piedras aparentemente cuentan una historia, ¿verdad? Cada una cuenta algún relato. Bueno, hay muchas. Ustedes pueden meterse a internet y ver el montón que hay. Aquí hay una de un hombre matando uno. Otra vez un triceratops aplastando a un ser humano. Para poder pintar esto se necesitaba vivir junto con los animales y no como ellos sabían eso. Los incas, por supuesto, no tenían en aquel entonces la paleontología para poder saber qué tipos de dinosaurios eran y qué apariencia tenían, cómo sabían la apariencia de ellos para poder pintarlos, porque dicha ciencia que acabo de mencionar es algo nuevo también, igual tiene como 180 años, 200 años, nació hace muy poco tiempo.
Esto es interesante también. Este es el pie de un hombre sobre el pie de la huella de otro hombre fosilizado. Esta huella tiene no sé cuántos años tendrá, francamente. Cuando lo datan le da miles de millones de años, porque la datación siempre da un número exagerado. Pero como venía diciendo, la datación es algo que no está bien. O sea, no está bien por muchos motivos. Y voy a ver si hago un video solo para la datación por carbono. Vemos, bueno, un pie de un hombre gigante, grandísimo, no de un mono, por supuesto. Estos hombres se calcula que medían de 3 metros a 7 metros. 7 metros es algo, bueno, increíble, es demasiado alto. Y aún así sigue siendo evidencia. ¿Qué hace la paleontología? Cuando descubren esto, simplemente lo desechan, lo ponen a un lado, ¿verdad? Lo ignoran, a pesar de que ahí lo tienen, lo ignoran, deciden seguir con la idea mágica de la evolución, que ya vimos que no sirve. Este es el pie igual de un hombre, no tan grande como el anterior, pero sí de un hombre muy grande, y la huella de un raptor, aparentemente, o de algún tipo de reptil del momento. Miren, otra piedra inca, muy curioso, comiéndose a un hombre. Bueno, estas son otras huellas fosilizadas que también habían encontrado. Estas son huellas tanto de animales como de humanos, dinosaurios, por supuesto. Esto de nuevo es evidencia de que los humanos existieron junto con los dinosaurios, a pesar de que la gente decida ignorarlo. Esta es más visible. De igual manera, son fotos antiguas. Cuando se descubre algo como esto, lo que hace la evolución es ignorarlo. Voy a comentarles un caso en el cual había una mujer que estaba investigando un hueso de dinosaurio, un hueso de tiranosaurio rex que encontraron de un fémur. Resulta que el fémur era tan grande y tan pesado que se vieron obligados a partir dicho fémur. Al partirlo, para poder transportarlo por helicóptero, ella se dio cuenta de que había sangre ahí, de que no solo había sangre, sino que habían células muertas y que salía un olor nauseabundo. Era algo imposible, porque si tiene 75 millones de años, ¿cómo va a existir cómo va a seguir viviendo la sangre ahí? O sea, la sangre ya debió haberse evaporado y desaparecido en 75 millones de años. ¿Por qué no desapareció? Porque los dinosaurios no tienen miles de millones de años, sino unos pocos años. Esto también lo habíamos visto en la Tierra joven. O sea, este mismo tema no lo toqué, pero sí habíamos visto que la Tierra no puede tener miles de millones de años. Si no lo han entendido, pues busquen los otros videos que hablan también de evolución, que ahí está en el canal de YouTube, Por Amor a la Verdad, y pueden investigar. Si no, también pueden investigar por otros medios, ¿verdad? Comprar libros, yo he recomendado varios libros. También pueden escuchar a otras personas que tienen conferencias muy interesantes, gente por supuesto mejor preparada de lo que estoy yo en este tema, ¿verdad? Mejor preparada, que saben muchísimo al respecto y tal vez les guste. En América del Norte también han encontrado un pilar, un mural pareciera, con un estegosaurio. Bueno, el estegosaurio es este dinosaurio, ¿verdad? Pero la pregunta de nuevo es, ¿cómo hicieron los antiguos indígenas de esa zona para poder pintar este animal si no lo conocían, si murió hace miles de millones de años? Eso es porque lo conocían, porque lo veían, porque probablemente vivían con él. Ves una foto ampliada del mismo, parece estar siendo enrollado como por una gran serpiente. Tenemos un petroglifo. Bueno, los petroglifos son dibujos hechos en la pared, digamos, hechos en roca. Dicho dibujo aparentemente está pintando a un dinosaurio. Muchos se preguntan que cómo estos dibujos tan antiguos pueden tener todavía tinte. O sea, que debería ser imposible, ya se debió haber borrado el tinte. Probablemente la respuesta sencilla es que no son tan antiguos, que no tienen miles de millones de años y por eso no se ha borrado dicho tinte. Eso mismo se preguntan de las pirámides, que antes, hace muchísimo tiempo, calculaban que las pirámides tenían miles de años, pero resulta que ellos habían hecho mal los cálculos, que habían contado cada faraón y le habían metido 100 años de vida a cada faraón, pero resulta que los faraones no vivían 100 años y a veces muchos de los faraones reinaban todos juntos, como decir que Tutankamón reinaba con su papá,
digamos que se llama Kenatón, y reinaba con Nefertiti, ¿verdad? Entonces a ellos tres les ponían 100 años de diferencia a cada uno y les calculaban mal el tiempo de vida y de su reinado, pero resulta que los tres reinaban juntos. Y así fue como se acortó los miles de años de la construcción de las pirámides, y se preguntaban de que por qué las pinturas no se desvanecían. Pues no era una receta especial de pintura, simplemente era que no tenían tanto tiempo. Este animal es muy parecido al pico de pato que le conocen, que es un dinosaurio pues aparentemente prehistórico, antes de la historia, pero no es así, ¿verdad? Es muy probable que sea un animal pues de hace qué sé yo, unos 5.000 años, 6.000 años de antigüedad, y que por algún motivo se extinguieron, porque como hemos venido viendo, el planeta Tierra se ha ido degenerando, hay menos comida y tal vez por eso esos animales tan grandes murieron o simplemente se degeneraron, como habíamos visto en otros videos, ¿verdad? Que hablamos de la degeneración. Otro petroglifo, que aparentemente hay un cuello largo y un humano a la izquierda, ¿verdad? Esto igual deciden ignorarlo, ponerlo a un lado. Y por último, la gente dice que eran monos los que pintaban esto, que era gente poco evolucionada, que tenía un cerebro muy pequeñito, muy tonto, y por eso pintaban tan feo. Y así hacen con todo, ¿verdad? En la evolución agarran puntas de lanza y las ponen todas juntas y dicen, ve, esta es más grande que la otra y está mejor hecha, entonces un hombre más evolucionado hizo esta lanza, esta grande, pero la pequeñita la hizo un hombre menos evolucionado. No es así. ¿Qué tal que el hombre que hizo la grande era una persona muy habilidosa con las manos y el que hizo la pequeña no? ¿Y qué tal que la persona que dibujó esto era un niño y no era un hombre adulto? O era un hombre adulto con poco talento para el dibujo, porque yo sé que muchos de nosotros somos muy malos para dibujar. En Bereshit 1:21 se nos dice que Yahweh creó todo. Bueno, en Génesis, como saben, es la creación. Se conoce como Bereshit, realmente el libro, que significa en el principio. Dice, Elohim creó las grandes criaturas del mar y todas las cosas vivientes que se arrastran. Y ahí sigue el texto. Nosotros hemos llegado a poner primero la palabra de la gente que la palabra de Yahweh. Las personas dicen, yo creo en Dios, porque le dicen así Dios, que está mal dicho, por supuesto. Y se dice Elohim, pero las personas dicen creer en él, pero a la hora de leer la Biblia dicen, no, yo no creo en esto. Tenemos que decidir en qué creemos, qué somos. O sea, ¿creemos en Yahweh o no creemos en Yahweh? ¿Creemos en la palabra de él o lo hacemos a un lado? Yo hago estos videos con la intención de fortalecer la fe de la gente, de que se den cuenta de que no todo lo que nos han dicho es cierto. Y la desgracia de hoy en día es que la gente no conoce la palabra. Entonces llega un medio ateo con medio cerebro, les hace una media pregunta y no tienen cómo contestarle. ¿Por qué? Porque nunca han leído la Biblia. Ni el ateo la ha leído, ni usted tampoco, probablemente. Ahora no digo que la persona que lo esté escuchando el audio no la haya leído. Lo insto a leer, lo insto a investigar las dos partes. Si a usted le dicen que Elohim no existe, busque información que diga que sí existe y pese dicha información. Compárela, cuál tiene más peso, cuál tiene más lógica. Para mí, francamente, tiene más lógica la evidencia que he visto de que sí existían los animales con los seres humanos que la que dice que no. Porque la que dice que no está llena de fraudes científicos, que ya hemos visto varios de esos fraudes. Hay escritos, un ejemplo, Marco Polo escribía cartas contando sus vivencias, y en una de esas vivencias él dijo que había visto a una serpiente voladora. Esa serpiente voladora la identifican como un pterodáctilo. Es muy probable que sea un pterodáctilo, es muy probable que haya hablado con fantasía, pero al menos registró algo. También hay cuadros antiguos donde se muestran humanos y lo que llaman dragones, probablemente dinosaurios. ¿De dónde sacaron eso y por qué hablan tanto de estos dichos dragones, gran reptil, o esos dinosaurios, gran reptil, que significan lo mismo? ¿De dónde viene esta imaginación de estas personas? Es probable que no sea imaginación, es probable que sean registros de las cosas que ellos estaban viendo o exageraciones fantasiosas de las cosas que ellos veían. Está bien, no hay problema. Podemos pensar de las dos maneras, pero siempre comparar la información, no creernos todas las cosas que nos dicen tan fácilmente para que no nos engañen. Y con eso me despido. Pues que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.
מתאפנת, לא מזיז את הראש מהדף, לא מכחול, הוא צריך קצת יותר, מדובר בקווים של חייו. תוך שניות הוא בונה עולמות, מתרגם לצבעים קצת חוכמה. מסביב שואלים בשביל מה לחכות, יש בים אוניות. יש אומרים שצבעים זה עולם של נדמה, לא שווה קצת פחות משתלם, לא באמת תגלה יבשת. ויש אחרים שכמוני עוד משוכנעים שלכל שקורה יש סיבה, ולא מתווכחים עם הנפש. מקמת וזורק, העיפרון לא שקט, לא נרדם, הם בריב כבר זמן מה לא צייר. לך תבין, לך תכעס על הים. יש אומרים שצבעים זה עולם של נדמה, לא שווה קצת פחות משתלם, לא באמת תגלה יבשת.